Me parece que el peronismo está dando un golpe al gobierno diciéndole, te bancamos una semana, nos sentamos a negociar, pero tenés una semana. ¿Y si no qué? No lo ¿Y si pateamos no para qué? adelante. ¿Y si no qué? ¿Y si no Vamos qué? a ver, Y dale. si no, el dictamen viejo. Claro. Sigue la pelea por ganancias. El presidente nos planteó la necesidad de convocar a los distintos sectores involucrados en esta discusión del impuesto a las ganancias a buscar un acuerdo, a buscar una solución en el marco de la responsabilidad, en el marco de la seriedad que siempre hemos planteado que se debía dar a esta discusión. Nosotros vamos a volver a insistir y vamos a trabajar para tener la mayoría para sacar el proyecto tal como vino diputado. Aunque se ganara una votación, el proyecto era complejo y nacía nonato, nacía muerto. Si quieren perfeccionar la ley y demos un debate posterior con más tranquilidad en marzo. Mientras tanto saquemos esto, porque ninguna provincia quiebra en 2 meses, ¿eh? En cambio el bolsillo de los trabajadores sí puede quebrar en 2 meses. El Senado también está siendo fuertemente tensionado por los gobernadores. La pelota está hoy del lado del gobierno. Me parece que la propuesta que el gobierno hizo en su momento es muy pobre para los sectores del trabajo. Hay que lograr equilibrios, hay que mejorarla y en este sentido me parece que puede haber un acuerdo entre el gobierno, las cámaras. Evidentemente hay gobernadores que están dispuestos a jugar a favor del gobierno para tratar que tenga una salida decorosa en un episodio en el que claramente quedó desnudo frente a la opinión pública, mostrando su miseria y la falsedad de lo que fueron sus promesas electorales. Todos sabemos que, el tema es económico en cuanto al déficit fiscal, que se afecta a las provincias, pero lo cierto es que esto se resuelve con política. Queremos organizar esta indicación que nos dio el presidente de avanzar en un debate con el resto de las fuerzas de la oposición de la mejor manera, de la manera más práctica. Y eso es lo que estamos haciendo, convocando al sindicalismo, al Senado, a la Cámara de Diputados y también a los gobernadores. Mañana entonces va a comenzar esa mesa, la que estaba hablando Frigerio, a trabajar a ver si llegan a un acuerdo. Senador Aguilar, buenas noches, gracias por venir. Como integrante del bloque justicialista y como senador le toca ser miembro informante. Bueno, muy bien. ¿Hay posibilidades de llegar a Veremos un de acuerdo? qué los informo y de qué no. Bueno, no sé. La pregunta es, ¿hay chances de llegar a un acuerdo en una semana? Lo que decía recién Tato, ¿están con el dedo en el gatillo? Así tiene que ser, nosotros lo hemos manifestado claramente. Abrimos un compás de espera para que el gobierno busque un equilibrio entre la necesidad de recuperar los salarios de los trabajadores, que han sido muy fuertemente afectados en el año, pero también entre los ingresos que pueden perder las provincias, ¿no es cierto? Esto es responsabilidad del gobierno generarlo, porque esto nace con una promesa equivocada del presidente, sigue con una propuesta muy amarrete en diputados, con mínimos no imponibles que no conforman a nadie, ¿no es cierto? Entonces, me parece que el Senado está actuando de manera muy responsable, ha dado un tiempo de apoyo, de una semana, pero claramente nosotros tenemos la decisión, si no hay acuerdo, de avanzar con el proyecto de diputados el miércoles que viene. Diputado Pedri, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La propuesta del gobierno era amarreta, dice el senador. ¿En qué medida se puede mejorar sin complicarle las cuentas a las provincias? La propuesta del gobierno en definitiva se terminaba ajustando a lo que habíamos votado hace un mes y medio atrás cuando aprobamos el presupuesto y en definitiva establecimos cuál iba a ser la deducción o la detracción que iba a percibir tanto el Estado Nacional como las provincias en concepto de impuesto a las ganancias. A partir de allí se estableció. Lo que sucedió en diputados es que tuvimos un déjà vu de la época del kirchnerismo. ¿Por qué digo esto? Porque prácticamente en 2 o 3 horas la mayoría opositora se impuso a libro cerrado, se cerró la lista de oradores, no hubo oradores del oficialismo, por ejemplo, que pudieran defender, se crearon más de 8 impuestos y en definitiva se termina votando un proyecto en donde no se sabía cuál iba a ser el impacto y el costo fiscal. Yo felicito a los senadores porque lo cierto es que se recuperó el diálogo en la Argentina, un diálogo que estuvo presente durante todo el año.
digo, fuerzas del oficialismo, de la oposición, consensuando proyectos como puede ser el pago de los holdouts, consensuando proyectos como puede ser el Fondo de Reparación Histórica a los Jubilados, y faltaba consensuar este proyecto, en donde el gobierno ya ha hecho muchos esfuerzos, porque pensemos que este año, en deducción e impuesto de las ganancias, el gobierno ha perdido, tanto los gobiernos provinciales como el gobierno nacional, han perdido 56.000 millones de pesos. Hablando de diálogo, varios representantes del Frente Renovador en este programa dijeron que venían negociando con el oficialismo, pero que en un momento el oficialismo cerró el teléfono para no negociar más ganancias. Bueno, el problema es el déficit fiscal y cómo se financia esta deducción al impuesto a las ganancias cuando vos modificás el mínimo no imponible y cuando vos modificás las escalas. Y déjame decirte esto, lo cierto es que ahora, recuperado el diálogo en el Senado, lo cierto es que el proyecto del Ejecutivo va a terminar funcionando en la práctica como un piso y el proyecto de la oposición votado en diputados como un techo. Pero es un techo que tiene muchas goteras y un techo en el cual se le cae la mampostería porque es injustificable desde el punto de vista fiscal poder funcionar con un impuesto a las ganancias que en definitiva termina perjudicando no solamente al Estado Nacional, sino que también termina perjudicando gravemente a las provincias. Diputada Sosa, buenas noches. Gracias por venir. Gracias. ¿Al Frente de Izquierda lo convocaron al diálogo de todos los sectores que anunció el gobierno? Por supuesto que no, porque somos el único bloque que en el Congreso ha planteado que el impuesto a las ganancias no debe existir sobre el salario, que tiene que abolirse porque el salario no es ganancia. Y establecimos un propio proyecto de ley desde el 2014 que plantea la eliminación sobre la cuarta categoría, es decir, sobre los salarios bajo convenio, sobre los monotributistas también, estableciendo un piso de 69.000 pesos, que es actualmente 3 canastas familiares, y creemos que tienen que pagar ganancias quienes las tienen, las megamineras, los jueces, los funcionarios, los directivos de las corporaciones, y no los trabajadores. Entonces, en ese diálogo, que es un diálogo que solamente se da entre quienes defienden las ganancias de los sectores concentrados, tanto de la minería como del campo, solamente entran los bloques de lo que queda de los partidos tradicionales, que son los que han venido beneficiando, tanto en diputados como en senadores, todo tipo de exenciones impositivas. Creo que ese es el único diálogo que vale. Realmente, acá el diputado Petri, que es de Mendoza, igual que yo, él se alarma de la falta de diálogo y democracia en la Cámara de Diputados con respecto al tratamiento de este proyecto. Pero, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, su gobierno con los trabajadores no quiere ningún diálogo porque directamente este año las paritarias las cerró a través de un decreto. Y acá lo que está realmente en juego en esta discusión es el ingreso de los trabajadores, que son aquellos que cobran un poquito más que lo que vale la canasta familiar. Ahora sí, reverdeció esta vocación de diálogo, ¿no? A través de la conferencia de prensa de los funcionarios públicos. Un brote verde. Un brote verde, ¿no? Todos quieren dialogar. Después de decirse impostor, se han tirado con todo, munición gruesa, bueno, están todos con vocación de dialogar. ¿Por qué esta fecha de una semana, como una suerte de ultimátum, que es ahí, llegamos una semana más, o lanzamos el otro proyecto? ¿Por qué no darse más tiempo? A ver, esto no como salió en los medios, en realidad yo veo que se plantea como una respuesta a la conferencia de prensa. No fue así, no fue así. Desde el lunes, el martes, estuvo muy claro que había la voluntad de abrir un espacio de diálogo, pero que esto no significaba dilatar. ¿Cuál es nuestro punto de vista? Los trabajadores han perdido mucho ingreso este año, como consecuencia de las políticas económicas del gobierno. O sea, eso requiere una solución inmediata. Entonces, nosotros no abrimos un espacio de diálogo para que esto se extienda indefinidamente en el tiempo. Por eso, esto, con total independencia de la conferencia hoy al mediodía, siempre la posición mayoritaria del bloque fue... O sea, el plazo venía desde antes. Exactamente. Abramos un espacio de diálogo con dictamen sobre la mesa y con, como se pidió hoy, la preferencia para abordarlo en una semana. Aún así con modificaciones, Hay muchos senadores que están dispuestos a apoyar, pero modificando impuestos a las minerías. Yo creo que hay que hacer muchas modificaciones en lo que tiene que ver con impuestos sobre renta financiera. Es decir, que no se vuelva a incorporar las retenciones de las exportaciones de las mineras. Hay senadores que están en contra de esto, digamos, sobre todo de las provincias mineras, ¿no es cierto? Hay otros que creemos que hacen falta generar modificaciones en lo que tiene que ver con renta financiera, pero la voluntad general hay un lío tremendo también el proyecto del bloque, senador, ¿no? Cuente un poco. Siempre hay distintas posiciones. A eso se le llama... El peronismo es un movimiento enormemente heterogéneo donde siempre hay muchísimas posiciones, ¿no es cierto? Esto es así.